Vamos a hacer una predicación expositiva de el libro de Romanos, capítulo 9, y vamos a comenzar desde el versículo 1 al versículo 5. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Vamos a comenzar así. Dice la palabra del Señor: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, la ley, el culto y las promesas. ¿Ok? Hay un título arriba de la Reina Valera en el capítulo 9 que dice la elección de Israel. Así dice su Biblia también. ¿Ok? Pareciese que lo principal fuera en realidad la elección de Israel, pero no. El capítulo habla más bien, ¿verdad?, de la soberanía, habla de la pasión, habla también, ¿verdad?, de la historia de Israel, más como elección, ¿verdad?, como un ejemplo, ¿verdad?, como un ejemplo bíblico a que hoy día, ¿verdad?, nosotros los gentiles que no somos Israel hemos sido injertados en el árbol natural. Eso dice la Biblia, eso no lo digo yo. Somos injertados en el árbol natural. Es más, hay un versículo que dice que para provocar a celo a aquel pueblo, ¿verdad?, que tuvo al Mesías, pero lo despreció. Pero como Dios cumple sus promesas, que quede claro que en este capítulo 9 vamos a ver nosotros que Dios no ha desechado al pueblo de Israel. Bien, vamos con el versículo 1. Dice así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Y el número 2 dice que tengo gran tristeza. Bien, vamos a hacer algo. Cuando yo leo en Cristo, ¿verdad?, vemos primero, antes de eso, que Pablo dice en pocas palabras que tú le creas lo que él dice, que tú le creas lo que él dice, porque en realidad él mismo se reta a que lo que él está diciendo es una gran verdad personal, no colectiva, porque eso es lo que hace a Pablo, ¿verdad?, tremendo apóstol para la gloria de Dios, y no por su grandeza, ni mucho menos por compararlo con otros apóstoles, sino que en realidad tuvo un ministerio demasiado dramático, demasiado exclusivo y demasiado glorioso. Así mismo es, hermano. Entonces me llama la atención cómo Pablo comienza diciendo con propiedad que tú le creas lo que él va a decir. Luego él dice: verdad digo en Cristo. Ahora no solamente es el reto de él hacia él, sino el testimonio que él da en el nombre de Cristo. Fíjese que él dice ahora en Cristo, pareciese como que jurara: por Dios, créeme. Parece que jurara, hermano. Por Dios, créeme. Mire qué seguridad, miren qué propiedad. Ahora dice: no miento. Eso ya estamos hablando de, humanamente, palabra de hombre. No miento. Cuando nosotros decimos palabra de hombre, precisamente está dándose a entender que ese hombre es demasiado hombre porque no miente. Así, porque un hombre que miente, muchas personas no lo consideran hombre, porque el hombre no es por cualquier virtud que usted crea que pueda tener. Siempre dice que el hombre vale por su palabra. En las peleas de gallo usan palabra de gallero, porque en la pelea de gallo, en las fiestas pueblerinas, los galleros apuestan plata sin conocer a la persona, y la otra persona dice:
50 pesos al gallo, no sé, gallo cenizo. El otro dice 50 pesos. Y solamente ese simple acto hace un acuerdo veraz en donde el que pierde paga. Pero entonces, ¿qué lo hace? Honroso, que precisamente no se niega a pagar lo que debe en el momento que hace un pacto nada más de palabra. Por eso dicen que en Panamá la expresión palabra de gallero, ¿verdad?, era precisamente porque ese hombre era capaz de decir con verdad su expresión y era confirmada de una manera autoritativa. Nadie dudaba. Bueno, Pablo está haciendo lo mismo aquí, nada más que en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo. Créeme, porque en realidad lo que te voy a decir es realmente cierto. Ahora mire, después de Cristo, él dice, no miento humanamente, como les dije, palabra de hombre, pero después dice, y mi conciencia, mira hasta dónde llega exhaustivamente el versículo, y mi conciencia, pero ¿cuál conciencia? Si la conciencia del hombre está depravada, la conciencia del hombre ha sido afectada desde el pecado de Adán, pero esta vez Pablo dice, mi conciencia ha sido renovada, ahora yo no tengo la mente de Saulo, yo tengo la mente de Cristo, así que por favor, créeme lo que te voy a decir, créeme. Ahora dice, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Ahora el que está como testigo es el Espíritu Santo de Dios, aquel que redarguye las palabras de Pablo, aquel que también redarguye en la palabra del que escucha a Pablo, que Pablo realmente está diciendo una gran verdad. Pero miren, vamos a ver cuál es esa verdad. Vamos a ver el versículo 2. Ya le hablé de en realidad la condición de la expresión. Dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Cuál era la verdad? Su dolor. No estamos viendo la causa todavía del dolor, estamos viendo precisamente lo que está causando ese dolor. Está causando tristeza y dice que está causando continuo dolor en mi corazón. ¿Qué entendemos por continuo dolor? No deja de sufrir. No deja de sufrir. Continuo dolor. No tiene cura, en pocas palabras. Por ahora no tiene cura. Y es que también murió de esa manera. Él no tuvo cura en la paz de su corazón por la pasión con la que decía las cosas. Ahora vamos a ver en realidad qué lo causa. Dice el versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema. ¿Qué significa anatema, hermanos? Maldito. Yo deseara ser maldito, ¿verdad? Separado de Cristo. Increíble, Pablo desea ser separado de Cristo. Dice, por amor a mis hermanos, la botó de jonrón. Por amor a sus hermanos, él deseaba ser separado de Cristo. Mire, si usted se pone a ver este versículo es como algo sobrenatural, es como un fenómeno que una persona deseara ser, como Pablo, separada de Cristo por amor al prójimo. Eso es lo que ya no se ve. Eso es precisamente lo que necesita la iglesia, hombres de pasión por las almas. Entonces él está dando ejemplos muy extremos, podría decirse que casi una hipérbole, una exageración, ¿verdad? Porque la verdad, anteriormente en lo que predicó Evelio en el capítulo 8, él estaba dando gracias a Dios por la seguridad de su salvación. ¿Se recuerda? Cuando dijo, ni lo alto, ni lo profundo, nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor de Dios. Seguridad de la salvación, pero ahora está diciendo que él deseaba ser separado de Cristo por amor, ¿verdad?, a su pueblo, que era el pueblo de Israel. Esa verdad es una tristeza y un dolor constante, y esa tristeza y dolor es solo comparable con el pesar de Cristo en Mateo 23:37. Búsquelo, por favor. Mateo 23:37.
¿Qué dice Mateo 23:37? Mira el pesar de Cristo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces? Síganme, por favor. Exactamente. ¿Cuántas veces quise juntar a tu polluelo como la gallina? Exactamente. Y no quisiste. ¿Se dieron cuenta? El prójimo no quiere, pero Pablo está dispuesto a hacer anatema por ese prójimo, pero el prójimo no quiere. Lo mismo Cristo. Vino como Mesías, eligió a un pueblo desde antes de la fundación del mundo, y ahora cuando entra en la entrada triunfal a Jerusalén, lo reciben con aplauso, pero no fue muy triunfal nada. Así dice el título, cuando entra a Jerusalén, dice la entrada triunfal, pero en realidad no fue de mucho triunfo, porque fue al matadero sin abrir la boca, en vano. ¿Por qué? Hasta los discípulos los abandonaron. ¿Se dio cuenta? Hasta los discípulos lo abandonaron. Bien, pero vamos a ver algo aquí. Busque ahora en Éxodo, en el capítulo 32, del 31 al 32. Éxodo, capítulo 32, del 31 al 32, y usted verá cómo Moisés también expresó su pesar, como Pablo, por el pueblo de Israel. Alguien que lo lea, por favor. Entonces Moisés volvió a donde estaba el Señor y dijo: qué terrible pecado cometió este pueblo, de ser un Dios heredor. Ahora, si solo perdonara su pecado, pero si no, borra mi nombre. Borra mi nombre, dice Moisés. Oye, esos dos hombres tenían un amor tremendo por las almas. Es una pasión desbordante, en donde uno deseaba que borraran su nombre y el otro deseaba ser anatema separado de Cristo. ¿Me están entendiendo hasta ahora lo que quiero decir? Quiero resaltar con estos 5 versículos la pasión que debe tener el hombre de Dios por las almas. En antes hice un comentario en la mañana sobre el evangelismo de la iglesia, que comenzamos, ¿verdad?, haciendo muchos simulacros de cómo íbamos a abordar las casas, los barrios, y la verdad no sé en qué quedamos, porque no he visto los resultados. Y la verdad, una iglesia que no evangeliza, si no evangeliza, no es iglesia. Si la evangelización de la iglesia no es real, la iglesia tampoco es real. Porque si tenemos todos, como hermanos en Cristo, como creyentes, como nacidos de nuevo, un mandamiento general, que es ir y hacer discípulos, si la iglesia no evangeliza, no es evangélica. ¿Se dio cuenta? Si la iglesia no evangeliza, no es evangélica. Así que bueno, vamos a ver eso con lupa después. Importante, ¿verdad?, que tanto Pablo como Moisés tenían un hondo pesar por las almas, por su pueblo, el pueblo escogido de Dios. Entonces, el rechazo de un pueblo elegido por un Dios incomparable, poderoso, admirable y misericordioso era lo que más le pesaba a Pablo y a Moisés. El rechazo de un pueblo elegido, que aparte de ser elegido, tenía un Dios incomparable, poderoso. ¿Cuántas obras, cuántas señales, cuántos prodigios hizo el Señor en el Antiguo Testamento? ¿Alguien podría mencionar alguna? ¿Se acuerda del maná? Y hasta del maná renegaron. Exactamente. Entonces, ¿cómo siendo ellos testigos oculares de un Dios poderoso que las aguas la dividió? Hizo que cayera maná del cielo. ¿Qué más hizo? ¿Quién recuerda? ¿Qué más? Exactamente. Hizo maravillas, señales y prodigios que el pueblo vio, y el pueblo toda la vida renegó de su líder y renegó también del Dios de ese líder. Yo sé que están entendiendo bien, por eso lo estoy haciendo de manera muy lenta, ¿verdad? No como hacemos los estudios. Ahora usted está viendo que estos dos hombres tienen un pesar,
que era el mismo pesar que iba a tener Jesucristo cuando llega a la cruz del Calvario. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Misericordia extrema por amor a las almas. Pero hay algo importante. Antes de Cristo, no, después de Cristo, llega un discípulo, llega un siervo fiel llamado Felipe. ¿Y quién recuerda cómo murió el primer mártir de la iglesia? Apedreado por el mensaje. Apedreado por el mensaje. Pero al final, cuando ya estaba moribundo, que iba a pasar a un mejor lugar, estamos hablando de su muerte, dijo una expresión muy, pero muy conmovedora, igualita a la de Moisés, igualita a la del apóstol Pablo, igualita a la de Cristo. No le tomes en cuenta ese pecado. ¿No leyeron Felipe? No le tomes en cuenta ese pecado. A mí me tiran piedra y yo busco una cantera a tirársela después. Él le dijo, no le tomes en cuenta ese pecado. La tolerancia del evangelio, la piedad del evangelio, la bondad del evangelio, el compromiso del evangelio y la conciencia del evangelio. Todo eso está resumido en esos 5 puntos. Primero, Pablo deseó ser anatema, separado de Cristo, y Moisés deseó ser borrado del libro de la vida. Ambos por amor al prójimo. Estos 2 siervos y esclavos de Dios tenían una de las virtudes más ausentes en la iglesia de hoy: pasión por las almas. Pasión por las almas. Hoy hablábamos en el estudio, ¿verdad?, de que muchas iglesias se admiraban indirectamente. Yo no le puedo contar todo el cuento de esta iglesia, porque esta iglesia tiene una hora de estudio bíblico antes de la predicación expositiva, y el pueblo es capaz de soportar palabra 1 hora antes y 1 hora después, cosa que no pasa en muchas iglesias, contando la media hora o 45 minutos de alabanza. ¿Por qué? Porque ya el estudio es lo más ausente en las iglesias. Ahora la experiencia es más importante, ahora la emoción es más importante, ahora los testimonios de los hombres son más importantes que el testimonio de Cristo. Entonces faltan las dinámicas y falta que cuando el pastor vaya entrando prendan las luces a colores y salgan los humos. ¡Buf! Llegó la estrella. Eso es la iglesia hoy, hermano. Eso es la iglesia hoy. Un culto al hombre, no a Dios, no a Cristo. Por eso el culto bíblicamente tiene que ser sagrado, tiene que ser honroso a los ojos de Dios, tiene que ser con fuego verdadero y no fuego extraño. Así mismito. Entonces, no, hermano, esas iglesias aburren. Bueno, yo no creo que si tú no estás preparado para gozarte en Cristo, aquí abajo de la tierra, tú no estás preparado para alabarle una eternidad arriba de los cielos. Y sabemos que no es arriba, sabemos que la Nueva Jerusalén desciende abajo. ¿Se dio cuenta? Entonces, importante que Cristo sea nuestra prioridad y que así como Cristo es nuestra prioridad, los hábitos y las virtudes de nosotros, el fruto del Espíritu, tiene que ser de acuerdo a las Sagradas Escrituras, con el compromiso, con la pasión de las Sagradas Escrituras, en cuanto a hombres como Pablo, en cuanto a hombres como Moisés, en cuanto a hombres como Felipe, que estaban dispuestos a ser borrados y separados de Cristo por amor a los demás. Te dirá que eso es una locura. Yo también lo digo igual. Por tu necedad, por tu ateísmo, por tu falta de fe, porque no quieres creer, por tu arrogancia, yo voy a brindar que se borre mi nombre del libro de la vida. No. Es que esto es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bien, ahora vamos del 6 al 8, ¿sí? Del 6 al 8 dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque, espérese, viene el 4 y el 5. Sí, el 4 y el 5 ya lo leímos, ¿no?
Ajá, bien, sí. Viene el 4 y el 5. El 4 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, la ley, el culto y las promesas. Eso se los voy a explicar rapidito. Mire, estamos hablando de que él tiene un gran pesar por Israel, que es el pueblo de Dios. Y él dice, no puede ser que este pueblo, que tiene tantas virtudes de parte de Dios, lo rechace. Entonces él dice, mire, este pueblo, ¿verdad?, de los cuales son la adopción. ¿Por qué? Porque también ellos fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, como eres escogido tú. Luego dice, la gloria, porque no puede haber una gloria más gloriosa que el Señor te escoja a ti desde antes de la fundación del mundo, y no por obra, sino por misericordia. Eso es una gloria, hermano. Esa es una gloria que solo se le da a Dios. Y también la gloria allí incluye el estado eternal, ¿verdad? La nueva Jerusalén. Ahora dice el pacto. ¿Quién se acuerda del pacto y la promesa? Te haré una nación grande. Te haré una nación grande. Tienes un pacto especial que solamente fue dado al pueblo de Dios, que fue al pueblo de Israel. Y las promesas, ¿verdad?, de quienes son los patriarcas. Tuvieron patriarcas como Moisés. Mencióneme otro. Abraham, mencióneme otro. Jacob, mencióneme otro. Isaac, de quien son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No puede ser, Pablo dice, no puede ser. Tantas cosas que Dios les ha dado a ustedes y ustedes se dan el lujo de rechazar al Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿alguien ha leído el nombre de Jehová? ¿Alguien lo ha leído? Búsquelo para ver si está el nombre de Jehová y por qué está en el Antiguo y no en el Nuevo, que es más nuevo. Bien, vamos al versículo 6 ahora sí. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino ¿en quién? En la promesa. Entonces te voy a explicar este versículo contemporáneamente al tiempo de hoy. No porque los hijos de los hermanos en Cristo vengan a la iglesia ya son cristianos. Tienen que arrepentirse, tienen que tener la conciencia confrontada para poder decir el día de mañana: papá, yo he estado contigo 10 años en esta iglesia, he venido por obediencia, pero la verdad yo necesito nacer de nuevo. ¿Ustedes saben cuántas personas se han bautizado y no han venido más a la iglesia? Y no estamos hablando de jóvenes ni de niños, estamos hablando de adultos. Recién yo llegué a esta iglesia, vi a una hermana mayor de edad, señora ya, bautizarse y no regresó más. Entonces, ¿qué pasa? Que es importante que usted entienda lo que es nacer de nuevo y que usted entienda si en realidad usted está dando frutos dignos de arrepentimiento. Eso es importante. Entonces los israelitas creían que por ser israelitas todos gozaban del favor de Dios. Pero ¿qué está diciendo Pablo aquí? No todos los que son israelitas son hijos de Dios, porque los israelitas, hijos de Dios, son aquellos espiritualmente y no carnalmente. Facilito, lo está diciendo el versículo. Facilito. Ahora, hay otro punto importante aquí, en el 8. Esto es, no lo que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino lo que son hijos según la promesa. Son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno en Isaac nuestro. ¿Quién me puede decir algo de la historia de Sara? ¿Qué significa Sara? ¿Alguien sabe qué significa Sara? No es sonrisa. Risa. Tiene que ver algo con eso. Isaac es risa. ¿Y Sara? Princesa. Tarea, pues. Tarea. Pero ¿qué pasó en realidad? Vamos al meollo del asunto. Sara se echó a reír. ¿Por qué se echó a reír? Estaba muy mayor.
La historia dice que, bíblica, que estaba muy mayor. El escritor aquí en Romanos apela a la historia para que usted recuerde. Estaba muy mayor, pero no sabía que el Dios de lo imposible podía hacer posible, valga la redundancia, lo imposible. ¿Y qué hizo? Engendró al hijo de la promesa, que era Isaac, ¿verdad? Pero ¿cuántos años después? ¿O a cuánta edad tenía ella? Todo eso léalo, hermano, léalo. Antiguo Testamento. Léalo porque usted va a ver el verdadero significado aquí en Romanos, el por qué el Señor dice, ¿verdad? Mis promesas, yo todas las voy a cumplir. No me interesa tu desprecio, no me interesa tu infidelidad. Yo no soy hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Entonces, aquí todos somos un milagro. Todos somos un milagro. Porque nadie viene a Dios, sino que la salvación es solo de Dios. Entonces, de esa misma manera, Dios tiene un remanente que después que termine con los gentiles, ¿verdad? Aún convirtiéndose hoy día muchos judíos al cristianismo, cuando entre el último de los gentiles, dice la Biblia, entonces seguiré con mi promesa con el pueblo de Israel. Así que cuando empiezan a decir que ya Israel no tiene parte ni suerte con Dios, yo en Romanos leo todo lo contrario. Y vamos al debate pues, pero yo leo todo lo contrario. Bien, vamos a ver que en el 9 y 10 estos versículos les recuerda el hecho histórico de la promesa de Israel a esa gran nación que es hoy día, ¿verdad? Una nación que es cabeza ya y no cola, hermano. Eso era bíblico. Y ya una vez explicamos aquí en realidad todo lo que es Israel como nación y su impacto en el mundo global. La verdad, búsqueme los nobeles en cuanto a lo que es tecnología, en cuanto a lo que es ciencia, en cuanto a lo que es descubrimiento, en cuanto a lo que es agricultura, en todo son ejemplos, en todo son cabeza, en todo, hermano. Y prosperan, en cuanto a la prosperidad que hablan mucho económica, pregunte quién es la nación de Israel. Entonces, hermano, ¿cómo tú dices que no tiene futuro bíblico y que ya Dios lo desechó por la iglesia? Eso no tiene sustento bíblico. Hoy lo digo y lo afirmo, y cualquiera que escuche a otro gran pastor o maestro decir lo contrario, yo tengo versículos y tengo bíblicamente respaldo bíblico para sustentar lo que estoy diciendo. Vamos a hacer algo aquí y vamos para el 11 al 13. Alguien que me lea del 11 al 13 rapidito. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún el bien y el mal, para que el propósito de Dios por la redención permaneciese, No por las obras, por el que llama. Mire, en este versículo del 11 al 13, en estos dos versículos, hay tres doctrinas que a primera vez que usted la escucha, usted la rechaza. Usted la rechaza. ¿Por qué? Porque usted no cree en un Dios soberano que hace como Él quiere, cuando quiere, donde quiere y con quien quiere. Escuche, primero dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. ¿Qué significa eso? A lo vil y menospreciado. ¿Qué significa eso? Dios hace como quiere. Dios elige a quien quiere, no para el que quiere ni para el que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Entonces ahí tenemos primero que Dios elige, la elección divina. Israel no eligió a Dios, Dios eligió a Israel. Ustedes no eligieron a Dios. Desde antes de la fundación del mundo, antes de que ustedes naciesen, ya Dios los había elegido. ¿Qué les parece? Entonces estamos hablando de que Dios es soberano, de que Dios elige, de que esa elección es por pura gracia, cero obras, y que ese Dios soberano en su plan perfecto no tiene plan B. Así que no me digan que la iglesia es el resultado de que Israel fracasó, porque entonces si eso es así, entonces el Señor se equivocó. El Señor no se equivoca y la iglesia no es un accidente.
La iglesia es un regalo de Dios a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad?, tenemos algo muy especial que no tenía el pueblo de Israel. En el tiempo del Antiguo Testamento el Espíritu Santo se posaba sobre los elegidos. Hoy día el Espíritu Santo mora en el templo, que es el cuerpo del creyente. Valga la redundancia. No me gusta pasar desapercibido las bondades y las virtudes y las bendiciones que Dios nos da a esta iglesia. El que no vino el miércoles pasado se perdió la mejor exposición del carácter del Espíritu Santo, teológicamente, bíblicamente, que se disertó en esta iglesia. Yo lo felicito, hermano Ricardo, pero usted tiene que entender que Dios lo llamó para ser maestro. A comer libros se ha dicho. ¿Por qué? Porque si algún precedente vamos a dejar en esta iglesia con los estudios, es que no va a haber 2 maestros, ni 3 maestros, ni 4 maestros, ni 5 maestros. La mayoría van a ser maestros. Solo tienes, ¿verdad?, que sentir el amor y la pasión por el prójimo para enseñarle siempre algo que él desconoce. Eso es todo. Eso es todo. Entonces, así como el hermano Ricardo, hay muchos aquí que tienen llamado de maestro y todavía no lo saben. Tienen que doblar rodillas, no espera que venga nadie de allá afuera a decir, tú eres maestro. Eso pasa allá, en donde se regalan los dones. Aquí no se regalan los dones, aquí nacen de la rodilla del creyente. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo que qué quieres que haga? Ya lo estás haciendo. Estás viniendo a escuchar la palabra de Dios todos los domingos y estás aprendiendo. ¿Para qué? ¿Para quedarte callado? No, nadie. Dios no llama a nadie para cerrarle la boca. Dios llama a todos para que abran la boca, ya sea evangelizando, ya sea enseñando, ya sea predicando, como tú lo quieras llamar. Pero para eso nos llama Dios, ¿verdad? Entonces es importante que todos ustedes entiendan que de aquí ustedes pueden salir maestros celosos de la palabra de Dios, que iluminen cada vez más a un pueblo que está lleno de sueños, de pesadillas y de haraganes, diciendo así te dice el Señor, y de Biblia no tienen nada. ¿Cierto o falso? Eso es lo que vemos en el YouTube, eso es lo que vemos en el YouTube. Pura locuras, puros sueños, pura ciencia ficción. Cada cual de ellos hace algo más asombroso cada día, porque el ministerio de ellos se tiene que caracterizar por ser el ministerio más asombroso aquí en la tierra. Y ustedes lo ven, ¿verdad? Que el Señor les dijo, que el Señor hizo, que hicieron, ¿verdad? Pero nunca agarran la Biblia para enseñar una buena porción de la palabra. Entonces es muy triste cuando en la iglesia no hay maestros. En esta iglesia hay muchos maestros, en donde otras iglesias quisieran tener el privilegio y la bendición de tener un maestro de los que están en esta iglesia. Eso yo se los puedo decir con propiedad, porque como maestro tuve por muchas iglesias en Panamá Oeste. En otras iglesias no se enseña. En esta iglesia se enseña todos los domingos. Le estaba diciendo yo a un hermano que tiene un ministerio inmenso aquí en Panamá, que en esta iglesia se enseña 1 hora antes de la predicación expositiva todos los domingos, y que ya hemos hecho 2 exámenes. Y cuando le dije que en esos 2 exámenes toda la iglesia sacó una calificación superior, llegando al puntaje, al mayor puntaje, peleándose todos casi el mayor puntaje, no lo podía creer. Y me dijo, ¿y qué da usted, hermano? Bueno, yo doy lo que básicamente se puede dar. Teología sistemática, damos teología propia, hablamos de los dones, ¿verdad? Y de los atributos de Dios, y eso le ha ayudado mucho a la iglesia, porque la iglesia ahora conoce a un Dios, ¿verdad? Que sabe que Dios es amor, pero que el amor no es Dios solamente, que es una expresión de las virtudes y de las bondades y de los atributos de Dios. Porque el gran problema es que al mundo entero se le vendió un Dios nada más de amor. Se le ofreció un Dios de amor, no un Dios de justicia, no un Dios que castiga el pecado, no un Dios justo, no un Dios misericordioso, no un Dios piadoso, no un Dios bondadoso, ¿ve? No un Dios de ira,
Entonces, cuando tú en realidad le quitas a Dios sus atributos, tú no tienes un Dios verdadero, tú tienes un ídolo. Yo nada más lo quiero como el Dios proveedor, aquel que si hoy tengo la nevera vacía, mañana me la llene. Un Dios económico, un Dios contador, un Dios economista, que si hoy estoy limpio, mañana voy a pactar con mi dinero para comprarle el favor de que me dé más dinero. Y todavía hay pastores que dicen, trae $1 y Dios te va a dar 100. O trae 10 y Dios te va a dar no sé cuánto, empeñando las bendiciones de Dios. Las bendiciones no se ganan, las bendiciones se reciben. Las bendiciones no se pactan, las bendiciones se reciben. ¿Por qué? Porque el Dios que nos provee es responsable, no es como nosotros, que le damos solamente los que nos sobra. No, Él es un Dios responsable y Él sabe de qué tú tienes necesidad. Así de simple. Y si crees que la bendición es el dinero, cuidadito, no podemos amar a dos dioses. O amas el dinero o amas a Dios. Alaba cuando estás quebrado y tú verás que esa alabanza alcanza más al cielo que cuando tienes plata. Porque ese es el gran problema. Cuando tenemos el bolsillo lleno de dinero, alzamos más las manos para alabar. Qué locura. Entonces, la verdadera prosperidad no consiste en las cosas materiales. La verdadera prosperidad consiste en que si no tengo nada, Jesucristo es suficiente. Sí, señores. Bien. Entonces, vamos al versículo 14. ¿Quién lo lee rapidito? En ninguna manera. En ninguna manera. Entonces, yo no tengo la culpa de que elija a Israel. Yo no tengo la culpa de que nos haya elegido a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Yo no tengo la culpa que a lo vil y menospreciado escogió Dios. Yo no tengo la culpa de que no me morí de una sobredosis en los vicios y hoy me tiene en un púlpito enseñando su preciosa palabra, formando líderes. Yo no tengo la culpa porque no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Así que, cuidadito, no trates de desafiar a Dios en su justicia ni en sus decisiones. Estamos, como en estos días puse un ejemplo, que se convirtió en una campaña la prostituta del barrio, salió de la cantina y corrió y se entregó al Señor. Y se sentó adelante y estaba todo el mundo, no sabía si cambiarse de puesto porque se había sentado, así como salió de la cantina a la iglesia. Y entonces ya cuando llegó, ni le abrieron la puerta, todo el mundo mirándole, ¿y esto a qué le pasó? Y ahí se sentó. ¿Y qué pasó? Que de repente empezó a mostrar una pasión por la congregación. Estoy hablando de su vida congregacional. Y de repente nos faltaba un miércoles de oración. Nos faltaba un domingo de alabanza, de adoración, de predicación. Cada vez que había que hacer algo en la iglesia era la primera que quería servir. Y de repente en la evangelización se iba a los parques, era tremendo ejemplo en la iglesia, ¿verdad? Porque es Dios quien transforma, porque es Dios quien pone el querer como el hacer. Cuando ya tenía como 5 años, el pastor quería ponerla como maestra de niños. Y adivinen quién se opuso. La mayoría de la iglesia. No, ella que viene de ese testimonio no puede ser la maestra de los niños, de las hermanas de esta iglesia. Se equivocaron, ese es otro evangelio. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ahora el pastor no quería quedar mal con el liderazgo y quería suplir la necesidad, pero no con ella, estaba buscando a otra. Te equivocaste, pastor, ella es la elegida, ella es la escogida. A los vil y menospreciados del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Ella es la que Dios quiere que pongan como maestra de niña. Y es mejor quedar bien con Dios que quedar bien con los hombres. Hay que pagar el precio para entender las cosas. Hagamos algo más con respecto al plan soberano de Dios. Versículo 14, ya lo leímos. ¿Sí? Bien, ahora leamos el 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Wow. Y compadeceré del que yo me compadezca. Pare de contar. Yo no tengo que ver aquí quién pecó ayer. Yo no tengo que ver aquí quién pecó ayer. Y si cometió un acto de indisciplina, ¿verdad? Si lo voy a disciplinar, lo tengo que disciplinar con todo el amor y con toda la mansedumbre bíblica para poderlo traer nuevamente a la presencia del Dios Santo.
¿Se dio cuenta? Porque Dios no hace acepción de personas. Entonces mi disciplina no puede ser más grande que la disciplina de Dios. No puede ser más dramática, más traumática que la disciplina de Dios, porque lo único que voy a lograr es que salga por esa puerta y no regrese más. Es lo único que voy a lograr. Pero si lo educo, si le muestro la misericordia de Dios, ¿verdad? Como lo está haciendo hasta el día de hoy con el pueblo de Israel, como lo está haciendo con su pueblo, como lo está haciendo por la iglesia, usted verá que el amor de Dios cubre multitud de pecados. Entonces, vamos al 15. ¿Qué dice el 15? ¿Ya leímos el 15? 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Ay, pero pastor, ese muchacho acabó de llegar. ¿Ya lo va a poner a cantar? No, tú estás equivocado. Esto aquí no es por los años. Si fuera por los años todos estuvieran maduros. Pero no es por los años. Es por el compromiso, es por la pasión que pone el siervo, que conoce a Cristo una vez llega a su vida. No son los años. Eso pasa en otros clubes o sociedades. Aquí no. Aquí es de quien Dios se place y tiene misericordia. No del que quiere ni del que corre. No, que yo estudie más. No, que yo limpio mejor la iglesia. No, que yo cada vez que tiro machete allá afuera con la... No es así, hermano, no es así. Para Dios, ¿verdad? El fruto, el dinamismo del creyente es importante, sí. Pero no es lo que lo promueve, hermano. No es lo que lo promueve. Porque los ojos de Dios ven lo que no ven los ojos de los hombres. Ese pastor de oveja. No, por el amor de Dios, estamos hablando de un gigante. Tú me vas a venir a decir que ese pastor de oveja. No, si ese hombre huele a oveja. Aquí necesitamos un guerrero. Pero lo que pasa es que ese pastor de oveja en el campo mataba leones. Y cuando vio a Goliat, ¿sabe lo que dijo? Este me va a sugestionar a mí. Si yo acostumbro a amansar leones, no ratones. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasó? Que la gente pensó que era él el que iba a pelear. No es con quien no es para donde tú vas, es con quién vas. Pregúntele a Moisés. No es para donde vas, es con quién vas, el que te respalda. Entonces, todo el mundo veía al gigante grandotote y veía a David, y David no veía lo que ellos veían. Ya este hombre tenía la mente de Cristo. Dice David, esto va a ser pan comido. Este hombre tiene un cabezón que va a ser imposible que yo le falle la primera piedra. Va a ser imposible que yo le falle la primera piedra. Y la gente acá, ay, David, no lo hagas, no te tires al suicidio, David. David estaba confiado, él sabía quién lo tenía, ¿verdad?, respaldado. Él sabía por quién era respaldado. Y eso pasa con nosotros en los momentos de que necesitamos a Cristo y no creemos, que tenemos un problema y no creemos, que en realidad tenemos una necesidad y creemos que Dios no nos las puede suplir. El poderoso de Israel lo puede todo. ¿A qué versículo vamos? Léame el 17 y el 18. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de quien quiere tiene misericordia. Wow, de nuevo. Quiere endurecer, endurece. En los planes y propósitos de Dios, Dios usa y capacita al menos indicado, hermano, al más incapaz. Esto según los hombres, ¿verdad? Pero vamos a ver primera de Samuel rapidito, capítulo 16, versículo 7. ¿Alguien que me ayude? Primero de Samuel, no es una carta, es un libro. Primero de Samuel, capítulo 16, versículo 7. En los planes y propósitos de Dios, Dios es el que capacita. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, Ahí, a lo grande de su estatura, santo. porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, Así es, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, así es. pero Jehová mira el
Así mismo, hermano. Si usted hubiese visto a Pablo antes de ser apóstol, usted no daba un real por Pablo de que se iba a venir a ilustrarnos el cristianismo como hoy nos los ilustra. ¿Qué hacía Pablo? Perseguía a la iglesia. Yo no me imagino a una persona masacrando a la iglesia después siendo el autor de la mitad del Nuevo Testamento, hermana Irma. Yo no me lo imagino. Yo no me lo imagino. Si me hubiera visto a mí rebotando en las esquinas, nunca se hubiera imaginado que hubiera estado aquí, en este hermoso púlpito. Yo rebotando en la esquina era cosa seria, hermano. Lo más vicioso me chifiaban. ¿Saben por qué? Porque ellos iban para la casa. Yo quería seguir la rumba. Y cuando yo quería seguir la rumba, yo insistía: acompáñame, acompáñame, acompáñame. Así que los más viciosos decían: no, con este yo no quiero parquear, si no, no regreso a mi casa. Yo no me imagino cómo Dios me tiene aquí. No me pregunte. Por eso la humildad, sobre todo. La taquilla, para afuera de la iglesia. La taquilla, allá afuera. Aquí, humildad. Y allá afuera, humildad también. No hay manera, hermano, no hay otra. Porque si hay algo que nos separa del respaldo de Dios, es precisamente el bondadoso, el piadoso y precisamente el misericordioso. Jamás me verás ofendiéndote, porque Dios me regaló por pura gracia un poquitito de sabiduría. Siempre me verás con el mismo plan, docente, tratándote de enseñar con amor y con alegría. Eso no lo estoy diciendo yo. Eso me lo han dicho muchos alumnos, que sienten entrega absoluta en la enseñanza y que sienten pasión en la enseñanza y que también ven el desespero que me da cuando no llegan a las 9. Me va entrando una desesperación. En antes estaba con el hermano Hernán y el hermano Manuel. Ellos llegaron 30 minutos a 25 minutos antes, yo creo. Ya yo estaba aquí. Y después, cuando estábamos los tres aquí, que faltaba 5 minutos para las 9, los tres nos hicimos la misma pregunta: ¿habrá culto hoy? Yo no entiendo cómo una iglesia entra a las 9 y faltan 3 minutos para las 9 y no ha llegado nadie. No. Por eso no me da pena decir, ni vergüenza decir, que de los viciosos nadie quería parquear conmigo. Eso no me da pena decir. A mí lo que me enorgullece decir, y dice que el orgullo no es bíblico, bueno, sí, pero en esto sí es bíblico. Enorgullezase el hombre en conocer a Dios. Pero quiero que sepan algo. Todo eso, ¿verdad? No me ayudó a bien en el aspecto divino, pero me hizo tocar fondo y mirar arriba, que es lo que hace que la gente entienda que necesita de Cristo. Y yo miré arriba y dije: sálvame, Padre, ya no puedo, ayúdame. Y les voy a decir algo: yo era una persona que andaba en el vicio 3 veces al año. O sea que yo caía en desgracia, en esa desgracia, 3 veces al año. O sea que esas 3 veces al año quería hacer lo que no hacía en todo el año. Pero ¿qué sucede? Muchos dicen: no, pero entonces usted no era un vicioso, porque vicioso es el que anda todos los fines de semana. Bueno, yo sí me consideraba vicioso. Con 3 veces al año hice el daño más dramático, mortal e inolvidable en mi familia. Pero hoy día yo estoy de este lado y mi familia está del otro lado. ¿Cómo lo ve? Por pura gracia. Ahora mi deber es el deber de Pablo y el deber de Moisés. Pasión por las almas. No puedo llegar: ¡ay, hasta cuándo! ¡Ay, si son buenos, pero para ir para la iglesia no! ¡Ay, criticándolo toda la vida porque no vienen! No, Dios me dijo: no los enfrentes.
En silencio y con las rodillas. ¿Cómo lo ve? En silencio y con las rodillas. Yo no me defiendo. Yo no me defiendo. Yo solamente trato de que el testimonio de Cristo sea visto de una u otra manera, y tengo los mismos errores y las mismas imperfecciones y cuidado más que tienen ustedes, pero hacia allá voy y hacia allá apunto. En cada día menguar para que Cristo crezca más en mi vida. Faltan 5 minutos, ya nos vamos. Versículo 19. ¿Quién lo lee? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Hermana, ¿usted se acuerda cuando nosotros hablamos de la gracia irresistible? La gracia irresistible significa que cuando Dios quiere ganarte para Él, no hay manera de que tú lo rechaces. Pregúntenle a Pablo cuando iba a matar cristianos para dónde iba. No iba precisamente a convertirse. Y de repente, ¿qué pasó en el camino a Damasco? Una luz lo envió a tierra y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Cuál fue la frase que sigue allí? Dura. Tú hagas lo mismo sabiendo que esto no te está sacando provecho. No, Pablo, no persigas a mi iglesia. Mi iglesia va a prevalecer. Mi iglesia jamás va a fallecer. Mi iglesia va a reinar. Entonces, dura. ¿Qué dice la Biblia ahí? ¿Dura qué? Eso es lo que quiero que me diga, hermano. Dígamelo en voz alta. El aguijón. Exactamente. En pocas palabras, allí está el punzón. Allí está el punzón afilado, o el cuchillo, como usted quiera, y estoy yo tratándolo de derribar. Y cada vez que estoy tratándole de dar, me está penetrando, sangrando las manos. Ya no tengo 2 dedos, pero me quedan 3 y sigo. ¿Se está dando cuenta? La iglesia va a prevalecer, no importa cómo sea atacada. No importa cómo sea atacada por el maligno, la iglesia va a prevalecer. La iglesia nunca ha estado fracturada, siempre ha estado en victoria. ¿Por qué? Porque el que la sostiene y supervisa es un hombre perfecto, en la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que de eso nos va a hablar muy pronto. No se pierda esa conferencia, hermano. Vamos a tener una conferencia como en 2 domingos. Vienen 2 maestros de esta iglesia. Uno va a hablar sobre el carácter del Espíritu Santo y otro va a hablar sobre el carácter del diablo. Usted va a poder ver las comparaciones y usted va a poder sacar todo el provecho y la edificación necesaria para que no le echen cuento del carácter de Dios y del carácter del diablo. Dios en la figura del Espíritu Santo y el diablo en la figura de los demonios. No se lo pierda, hermano. Eso va a ser un domingo completito, desde las 9 hasta las 12. Va a haber refrigerio en el intercambio, como en el intermedio, y luego va a haber un sabroso almuerzo. No se lo pierda. Traiga un invitado. Evangelice, hermano, traiga un invitado. Esas son clases, esas son conferencias para toda la persona que quiera crecer y conocer la palabra de Dios. Es la mejor manera de evangelizar, porque lo traes a una conferencia donde va a aprender cosas que jamás ha escuchado en su vida. Bien, no estamos yendo. Vamos al 19, ¿no? No. Al 20. Léame el 20, por favor. Mas ante, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterque con Dios? Y da el paso de barro al que lo formó, porque me has hecho así. Precisamente, ahí estamos hablando de la soberanía, hermana Irma. Entonces, estamos hablando también de que con los atributos de Dios que todavía yo no acepto y no comprendo o no acepto, simplemente no alterques con Él. Entonces no alterques con Él cuando te predestina desde antes de la fundación del mundo, pero tampoco alterques con Él cuando te dice: buscadme mientras pueda ser hallado, porque hay 2 doctrinas gemelas allí: la predestinación, la elección desde antes de la fundación del mundo, y la responsabilidad del hombre, que hoy día tiene oído para escuchar y ojos para ver. O si no tiene quien le predique, todavía le queda la naturaleza y todo lo que Dios creó para que sea predicado. Así que no hay excusa.
Entonces eso es importante. Yo no entiendo eso, Padre, por qué unos para salvación y otros para condenación. Él no está condenando a nadie. Él eligió, ¿verdad?, a los que ya estaban perdidos. Pero nadie tiene una contraseña de que es elegido. Nadie tiene una contraseña de que es predestinado. Simplemente escuchaste el evangelio la primera vez, procede al arrepentimiento. Esa es la responsabilidad del hombre. Yo no era de lo que procedí con las 5 veces que me hablaron de Cristo. Yo creo que como a la 6ª vez fue que procedí. Entonces nunca se canse de predicar. Usted no sabe en qué momento llega el tiempo perfecto de Dios. Entonces, no alterques contra mi soberanía ni contra mi plan. Significa, si no entiendes una doctrina y amarras la cara, achúrrala todo lo que quieras. Pero así soy yo, Jesús de Nazaret. Así soy yo, Jehová de los ejércitos. Porque nosotros no lo creamos a Él. Él nos creó a nosotros. Yo no te puedo poner las condiciones a ti, Padre, en cuanto a la salvación. Pero mi hija y mi esposa y toda mi familia ha escuchado palabras de sobra. Igual que los de ustedes. Igual que los de ustedes. Entonces amarre la cara si usted quiere, hermano. El gran problema es que yo no lucho ni alterco contra aquel alfarero que hace la vasija de barro como él quiere. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes hace lo que yo quiero? Nadie. Todo el mundo hace lo que le da la gana. ¿Cierto o falso? Entonces usted puede hacer lo que le da la gana, pero Dios que lo creó, usted no puede hacer lo que le da la gana. No, por el amor de Dios, no seas tan arrogante. Él hace como quiere, cuando quiere, lo que quiere. Así es Dios. Pero me dejó a mí un manual de vida eterna para conducirme, ¿verdad?, en vida, cómo debo conducirme, y de muerto no me tengo por qué preocupar. Porque ya de muerto no necesito la Biblia. Ya de muerto estoy en la presencia de Cristo. Pare de contar, no hay pérdida, hermano. Vamos al qué. Léalo pues. No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer la misma masa, un barro para honra y otro para deshonra. ¿Usted escuchó eso? Pues no, alterque con Dios si usted quiere, pues. Señor, ¿por qué no hiciste los dos para honra? Ah, no, es que yo soy el alfarero. Yo hice uno para honra y otro para deshonra. A los suyos fue y los suyos. Para de contar. No me vengas a decir que es un Dios malo, que es un Dios fatalista. No. Si nosotros podemos ir a decirle a Nuevo Chorrillo que ya Dios anunció que el mundo se acaba el otro domingo y vamos a la iglesia y que vengan a la iglesia el miércoles y aún así Dios confirmándolo, ¿vienen o no vienen? No vienen. ¿Qué pasó en la parábola? No, la parábola no. El rico y Lázaro. ¿Qué pasó en el rico y Lázaro? ¿Qué le dijo al rico? ¿Qué le dijo al rico? Ahí tienes a quién, a Moisés. Ahí está. Ay, no, hermano, lo que pasa es que el Espíritu Santo vino a la casa, vino a la iglesia y nos puso a reír a todos y nos desmayamos todos riéndonos ahí. Ahí tenían a Ricardo hablando del Espíritu Santo. Te invitaron y no viniste. Ahora no sabes en realidad cómo actúa el Espíritu Santo. Pero si tenían a los profetas, aunque se los mande de nuevo, no van a obedecer. Entonces no culpemos a Dios, hermano. El mundo no quiere saber de Dios. Ya les digo, peinamos Nuevo Chorrillo, que el mundo se va a acabar. Y el domingo no vienen. Pero cuando se cayeron las 2 torres, se llenaron todas las iglesias en Estados Unidos. Una vez se restableció la economía y se restableció todo y ya mataron a Bin Laden. Todo el mundo fuera de la iglesia. Comamos y bebamos, que el mundo se acaba. ¿Qué pasa, hermano? Si usted no quiere creer en esa doctrina, no crea, pero es así. Bien. Ahora vamos al 23, rapidito. No, al 23, quiero el 23, ya eso, ahí el 22 tenía que ver con eso. Para hacer notoria la riqueza de su gloria nos mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria. Así mismito. Preparar de antemano significa, cierra los ojos, ciérrenlo. ¿Qué hay? Nada, así mismito. Cuando no había nada, ahí fue que Él trabajó, ahí fue que Él actuó. En el eterno pasado,
¿verdad? Que de pasado no tenía nada porque la eternidad no tiene tiempo. En ese tiempo, cuando aún no había creado el mundo, ya te había destinado a ti para vida eterna. Eso no da gusto. Esa es la doctrina más rica y más sabrosa de las doctrinas de la gracia, la predestinación. Bien, ahora vamos al versículo 24. A los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, A nosotros los gentiles. no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Sí, hermana, ahí hay una connotación muy importante. No solo de los, o sea, no solo de los judíos, sino también la iglesia. Porque la iglesia somos los gentiles, hermano. Pero también dentro de la iglesia hay judíos que se están convirtiendo. ¿Ah? ¿Es o no es? Ahora vamos al 25. Como también Osea dice, llamaré pueblo mío al Pueblo mío Israel. Ujú. que no era mi pueblo, Y al que no era mi pueblo, la iglesia. Se dio cuenta, las dos entidades ahí. La iglesia de Israel. Ahora, para terminar, los que rechazan que Israel ya ha sido desechado, hay un versículo en Romanos que dice, ¿ha desechado el Señor a su pueblo? ¿Y qué dice inmediatamente de ninguna manera? Yo seguiré con ellos cuando entre el último de los gentiles. Por eso yo soy dispensacionalista. Y al final, en el Apocalipsis, ¿de dónde desciende el nombre de la ciudad que desciende para nuestro estado eternal? ¿Cómo se llama? La Nueva Jerusalén. Y desechó a Israel. Y se llama Jerusalén. Jerusalén ahí es Israel, hermano. ¿Y dónde pone los pies en su segunda venida? En el Monte de los Olivos. Desechó a Israel. Si yo desecho a un país o a un pueblo, ¿yo para qué voy a poner los pies allá? ¿O yo para qué el cielo lo voy a precisamente hacer de allá? No, hermano. Eso no tiene sustento bíblico. Eso simplemente es teología histórica, que a grandes genios, errores geniales. Muchos hombres de Dios dijeron muchas verdades y muchos también tuvieron muchos errores y se equivocaron. ¿Saben por qué? Porque la verdad absoluta le pertenece solo a Dios. Dios les bendiga.